Eran de una belleza sobrecogedora. El ranchero permaneció estático. Las dos jóvenes apaches descendieron del carruaje encadenadas, pero su hermosura resplandecía intacta. Sus miradas reflejaban una profunda tristeza, un abismo de dolor inconmensurable. ¿De dónde venían? ¿Qué las había traído hasta aquí? Los rumores decían que el vaquero había fallecido hace tiempo, que la llama en su corazón se extinguió la noche que sepultó a su amada esposa y a su pequeño hijo bajo un sicómoro ennegrecido por la pólvora y el sufrimiento. Pero se equivocaban. Él seguía existiendo, aunque más silencioso, más distante. Habían transcurrido 2 décadas desde aquella noche teñida de sangre, y aquel hombre que una vez sembró terror desde Texas hasta Dakota, ahora solo vigilaba reses no adversarios. Su nombre jamás se pronunciaba en voz alta, solo en murmullos. La gente simplemente lo conocía como el ranchero. El sol castigaba sin piedad las praderas cuando una diligencia cubierta de tierra se detuvo frente a su entrada, sin previo aviso, sin correspondencia anticipada. Solo polvo y ruedas chirriantes, y un cochero demasiado atemorizado para sostenerle la mirada. Descendió en silencio y abrió bruscamente la parte posterior. Del interior emergieron 2 muchachas apaches en el umbral de la juventud, pero con miradas que revelaban un antiguo tormento. Sus manos aprisionadas, sus pies cubiertos de tierra. Él frunció el ceño no por ellas, sino por lo que aquello significaba. El conductor le entregó una misiva doblada sellada con cera carmesí. El nombre inscrito señor Oltencade. Ese nombre el ranchero no lo había escuchado en años. La carta expresaba: para retribuir su generosidad de hace unos meses, le regalo lo que la mayoría de los hombres ansían, y ninguno merece compañía. Estas jóvenes le pertenecen ahora. Trátelas como esposas o no son sumisas, y conocen su lugar. Firmado Hollis Prenthoff. Kate observó el documento luego a las hermanas. Una temblaba, la otra mantenía su dignidad intacta. Sin pronunciar palabra, giró hacia la casa. Ellas lo siguieron, sus cadenas resonando como campanas espectrales. Esa noche preparó un guiso de conejo y dispuso 3 platos sobre la mesa de madera. Con determinación, utilizó un cincel para romper sus grilletes, guardando los eslabones metálicos en un cajón que juró mantener cerrado para siempre. «Coman», pronunció con voz serena. «En esta casa no son propiedad de nadie». Ellas comieron silenciosamente, sus ojos lo estudiaban con desconcierto más que temor. Los días posteriores fueron peculiares, no por algún peligro latente, sino por la extraña calma que los envolvía. Las bautizó como Luma y Thea. Les enseñó las labores del campo y el arte de la equitación. Mantuvo su distancia respetuosamente, aunque dormían en la habitación contigua. La casa permanecía silenciosa como un camposanto. Luma la menor solía esbozar sonrisas. Thea, en cambio, mantenía su rostro impasible. Ella observaba aguardando algo que Kate aún no comprendía. Una noche el viento cesó repentinamente. Los caballos se mostraban inquietos, imposibles de sosegar. El sueño lo eludía. Yacía despierto contemplando las sombras danzantes en el techo, cuando las escuchó voces tenues y temblorosas. Las hermanas conversaban en susurros tras la pared. «No es como imaginábamos», murmuró Luma. «Es bondadoso. Ni siquiera nos mira como otros hombres lo hacen». «Aún así debemos encontrarla», respondió Thea quedamente. «¿Sabes qué les sucederá si fracasamos?» Siguió un silencio pesado. La voz de Luma se quebró. «No deseo hacerle daño». «Yo tampoco. Pero si no conseguimos la caja, nuestros padres morirán». El aire abandonó los pulmones de Kit. Se incorporó cautelosamente, tomando el viejo revólver bajo su lecho. Sigiloso como una sombra, avanzó por el pasillo y empujó la puerta de su habitación. Ellas se giraron al unísono. Luma exhaló sorprendida. Thea se movió protectoramente frente a su hermana. Esperaban ir a un disparo su final. En lugar de eso, Kate se sentó en un rincón, el arma sobre sus rodillas. «Cuéntenme todo», dijo con voz tranquila. Ellas lo miraron temblando. Pero algo en su mirada, quizás esa misma tristeza que nunca lo había abandonado, motivó a Thea a hablar. Con un español entrecortado y respiración agitada le reveló la verdad. El hombre que las había entregado no era un benefactor. Era un demonio envuelto en seda, Hollis Prenthoff. Adinerado, respetado, intocable, pero con cadenas oxidadas en su sótano y una sonrisa que destilaba maldad.
Había secuestrado a sus padres manteniéndolos cautivos en una mina cercana a Calico Ridge. Su exigencia era simple pero peligrosa: recuperar una caja enterrada en las tierras del ranchero. Una caja que contenía un mapa en su interior. Un tesoro que, según sus palabras, un mercader moribundo había ocultado hace 10 años. Afirmaba que el vaquero la había poseído en algún momento, que él estuvo presente cuando el comerciante se desplomó, desangrándose sobre la tierra aferrándose a aquella caja maldita. La garganta de Keith se tensó ante el relato. Les explicó cómo supo que yo la tenía. Thea desvió la mirada antes de responder. Dijo que usted lo rescató, que lo salvó de un carruaje destrozado hace algunos meses. Keith rememoró aquel momento: una rueda destrozada, un hombre atrapado bajo un abrigo largo con sangre brotando de su boca. Su rostro estaba cubierto de polvo y portaba una bufanda contra el viento. Keith lo había refugiado, alimentado e incluso suturado una herida en su espalda. Una herida extensa, profunda y dentada. De repente todo cobró sentido en su mente, retrocediendo 20 años a la noche del asalto. Los atacantes llevaban máscaras, pero solo uno había sido herido por él, marcado en la espalda, mientras huía en la oscuridad. Uno escapó aquella noche. Solo uno. Y ahora conocía su identidad. Las manos de Keith temblaron no por temor, sino por los recuerdos. Observó a las hermanas. Lloraban ahora no por ellas, sino por él. «Nos matará a todos», susurró Thea, «si cree que hemos fracasado». «No», respondió Keith en voz baja. «No lo hará. Porque el pasado no estaba muerto. Solo había aguardado el momento preciso. 10 años atrás, el viento aullaba como una bestia herida a través de las llanuras norteñas. Mientras Holden Keith conducía un centenar de reses hacia Montana, la nieve cubría las cumbres y los ríos comenzaban a congelarse. Sus manos estaban en carne viva por las cuerdas del ganado, su caballo cubierto de barro hasta las rodillas, y su mente solo anhelaba el calor de una taberna y el ardiente consuelo del whisky. Pero el destino rara vez se ajusta a nuestros deseos. Fue en ese preciso instante cuando lo divisó. Un hombre emergió tambaleante de entre los árboles, con un brazo retorcido en un ángulo antinatural y su abrigo empapado en sangre. Keith desmontó instintivamente, alcanzando a sostener al desconocido antes de que se desplomara. «Me persiguen», jadeó el moribundo, aferrándose a algo metálico y gélido entre sus manos temblorosas. «No permitas que la obtengan», suplicó, presionando una caja en las manos de Cade con un peso que desafiaba su tamaño. Al amanecer, el extraño yacía sin vida, sin identidad, sin historia que contar. Solo quedó esa misteriosa caja y una advertencia grabada en la memoria de Cade: «No la abras a menos que confíes en quien te observe morir». 3 días después llegaron ellos, silenciosos, despiadados, sembrando muerte desde sus caballos desbocados. No hubo advertencias. Cercaron la cabaña, incendiaron el granero y asaltaron el porche empuñando rifles y cuchillos. Cade respondió con fiereza, como siempre lo hacía, pero superaban en número. Al regresar del norte encontró a su esposa sin vida. Su pequeño hijo, apenas con 7 primaveras, se había refugiado bajo la cama. Lo ejecutaron sin piedad. Los enterró con sus propias manos, marcando sus tumbas con piedras, no con palabras, pues el silencio lo había consumido todo. De los atacantes, solo uno sobrevivió. Los demás perecieron desangrados en sus tierras, sus cuerpos dispersos como promesas incumplidas. El superviviente huyó en la oscuridad sujetando un hombro que Cade había marcado durante la batalla. Una cicatriz imborrable. Cade lo persiguió hasta la cresta, pero la ventisca borró su rastro. Después abandonó la cacería. Levantó una cerca, excavó un pozo, crió ganado y se aisló del mundo. Los años transcurrieron, hasta que apareció Brentwood. Cuando Cade rescató al hombre del automóvil destrozado en las afueras de Carson Hollow, no le dio mayor importancia. Un hacendado desorientado que aseguraba haber sido víctima de un asalto mientras se dirigía a inspeccionar su mina de plata. Se mostró profundamente agradecido, prometió una recompensa y juró devolver el favor. Sigues sintonizado OCK Radio. Historias que te transportan. Y ahora, lo había cumplido, manifestándose en forma de 2 jóvenes apaches y un torrente de memorias sepultadas, la cicatriz, la caja, la emboscada. Todo cobraba sentido ahora. Brentwood lo había sabido. Lo había sabido desde el principio. Lo había orquestado todo desde el comienzo, esperanzado de que Cade se hubiera suavizado, que el tiempo hubiera mellado su temple. Pero Cade
No se había ablandado. Simplemente había aprendido a callar. Y esa era la diferencia. Tras escuchar a las hermanas, el sueño lo abandonó. Se dirigió al granero hacia las tablas bajo el arado deteriorado, y las arrancó una tras otra. El polvo danzó bajo la luz del quinqué. Allí, envuelta en lona aceitada y silencio, descansaba la caja. Todavía sellada, todavía pesada, todavía murmurando antiguos pecados. La sostuvo sobre sus piernas contemplándola. Después la devolvió enterrándola más profundo, esta vez no por temor a que Brentwood la encontrara, sino por miedo a las consecuencias si lo hacía. Al amanecer, reveló a las hermanas la verdad sobre la caja, sobre aquella noche, sobre las sepulturas tras la casa. Thea derramó lágrimas. Luma se aferró a su brazo. «¿Qué haremos?», preguntaron. «Preparamos la trampa», respondió. Brentwood ansiaba la caja. Pues bien le haríamos creer que había sido descubierta. Cade redactó una carta imitando la caligrafía de Thea, nacida de la desesperación. «La tenemos. La caja está bajo el álamo. Tráigalos. No venga solo. Los intercambiaremos por nuestros padres». La dobló, la selló y la envió con un mensajero de confianza del pueblo. Los días transcurrieron con la lentitud del jarabe, cada hora dilatada por el silencio envolvente. Cade dedicó su tiempo a mantener sus armas, afilando meticulosamente su cuchillo y volviendo a preparar la montura de su yegua alazana, que no había cabalgado desde la trágica pérdida de su familia. Las hermanas colaboraban en silencio pero con determinación absoluta. La comprensión había llegado. Esto iba más allá de la mera supervivencia. Se trataba de cerrar un círculo que había comenzado antes de su nacimiento. Durante la tercera noche, mientras las llamas danzaban tenues en la chimenea, Luma se aproximó a él con pasos cautelosos. Permaneció en silencio observándolo mientras cargaba municiones en el rifle. «No es necesario que enfrentes esto solo», murmuró ella. Él levantó la vista. Una nueva fiereza brillaba en los ojos de la joven como una llama recién liberada. «Siempre he actuado en solitario», contestó él. «Pero nunca nos habías tenido a nosotras», susurró ella suavemente. Cade guardó silencio, pero por primera vez en 2 décadas sintió que la pesada carga en su pecho se aligeraba levemente. El viento aullaba sobre el cañón como un trueno distante arrastrando arena por el valle, como si el propio desierto guardara secretos inconfesables. Holden Cade permanecía erguido al borde del precipicio, contemplando la cuenca reseca, donde pronto la muerte cedería paso a la justicia. Había estado allí antes, más joven, con el corazón aún palpitando con determinación temeraria. Mucho antes de que la risa de su esposa se extinguiera y las pequeñas botas de su hijo dejaran de resonar en el porche. Ahora no estaba allí como padre ni esposo, sino como un hombre vaciado por los recuerdos, conservando solo los bordes afilados de su ser. En el rancho Thea finalizaba la última carta. Era una réplica de la anterior, escrita con el mismo pulso firme, el mismo temor latente entre líneas. Su avaricia no le permitiría esperar más. Creía que las hermanas habían encontrado la caja que los años habían cegado a Cade, que un gesto generoso podría borrar antiguos pecados. Pero hasta los monstruos utilizan cera. Cade aún recordaba la voz del hombre cuando apareció en el rancho después del supuesto accidente de carreta. Suave, melosa, el tipo de voz que sonríe mientras teje mentiras. Incluso había propuesto comprar parte del ganado y prometió traer más trabajadores para ayudar. Lo que realmente trajo fueron espías disfrazadas de doncellas atemorizadas. Pero ahora Cade lo comprendía todo. Y aquella cicatriz, esa marca indeleble grabada en la espalda de Brentwood, había revelado más que cualquier confesión. Había confirmado lo que el instinto ya le había susurrado. El pasado no se desvanece. Aguarda. Las hermanas demostraron su temple. No suplicaron por huir. En su lugar solicitaron armas, instrucciones, un papel en esta obra. Cade les negó las armas no por desconfianza, sino porque sabía que este plan necesitaba actuación, no pólvora. No por ahora. Luma sería quien se encontrara con Brentwood. Su aparente fragilidad escondía un espíritu inquebrantable. Había ensayado cada palabra, cada mirada, la manera de parecer asustada pero esperanzada. Thea permanecería cerca, su rostro oculto bajo el rebozo. Cade ya estaría en su puesto vigilante, expectante. Había pulido su rifle largo hasta dejarlo reluciente. Aceite sobre metal frío contra su mejilla. Conocía cada roca, cada sendero, cada ángulo, sabía precisamente dónde estaría Brentwood cuando la codicia lo guiara hacia ese valle seco.
Esa mañana Kate visitó las tumbas una última vez. No pronunció palabra, no se arrodilló, simplemente permaneció allí, puños apretados. Había cargado el peso de esas muertes durante 20 años, y ahora, a un paso de cerrar el círculo, solo quedaba una cosa que perduraría cuando la sangre se secara. Al atardecer las hermanas cabalgaron hacia el valle. Un saco de arpillera colgaba del lomo de la mula, sus rostros manchados de tierra, para simular agotamiento y desesperación. Dentro del saco había una caja falsificada, pero lo suficientemente convincente, una lata oxidada repleta de piedras envuelta en cuero desgastado. El señuelo estaba listo. Los secuaces de Brentod ya aguardaban cuando las hermanas arribaron al punto de encuentro. 4 hombres en total. Individuos de tez pálida, mirada penetrante, calzado reluciente, y dedos que no paraban de moverse con nerviosismo. Brentod fue el último en llegar, ataviado con un guardapolvo negro y empuñando un bastón de mango plateado, exhibiendo una sonrisa digna de un párroco dominical. Descendió de su montura con parsimonia, sus ojos escrutando el paisaje, pero sin elevar la vista lo suficiente para detectar la figura que lo acechaba desde las alturas. Keith lo observaba a través de la mira, notando la cicatriz que apenas asomaba sobre el cuello cuando Brentod se dio vuelta. Esa marca ardía en su piel como un recordatorio perpetuo. Brentod extendió los brazos. «Señoritas», proclamó, «espero que hayan honrado nuestro acuerdo». Luma confirmó con un gesto. Su voz resonó con claridad. «La desenterramos como solicitó. Ahora libere a nuestros padres». Brentod hizo una seña. 2 de sus hombres arrastraron a una pareja de ancianos maniatados, maltratados, apenas sosteniéndose en pie. Thea avanzó temblorosa antes de desplomarse. Brentod soltó una risa suave. Su lealtad es admirable. Pocos mantienen los lazos familiares cuando hay un tesoro de por medio. Se inclinó hacia el costal. El dedo de Keith acarició el gatillo, pero aguardó. Brentod inspeccionó la caja falsa y negó con la cabeza. «Esto no es». Luma permaneció impasible. La sonrisa de Brentod se desvaneció. «¿Piensas que puedes burlarme?». Se volvió hacia uno de sus hombres y asintió. El subordinado alzó su arma apuntando a la anciana. Thea gritó, y entonces el estruendo resonó no desde el cielo, sino desde la cresta. La cabeza del pistolero se sacudió hacia atrás, y su cuerpo se desplomó. El caos se desató. Keith se movió como si jamás hubiera abandonado el combate. 2 disparos más resonaron en el aire, y 2 hombres más cayeron sin vida. Brentod se apresuró a buscar refugio detrás de los caballos, vociferando órdenes, mientras desenfundaba su propia arma. Thea, aprovechando la confusión, extrajo el cuchillo oculto en su bota y cortó velozmente las ataduras de sus padres, mientras Luma los arrastraba hacia la protección de las rocas. Un bandido armado emergió súbitamente tras una peña, pero un certero disparo de Keith hizo añicos su rifle, obligándolo a retroceder precipitadamente. La voz de Brentod resonó por el cañón. «¿Crees que esto acaba conmigo, Cade? Ni siquiera comprendes lo que contiene esa caja, ¿verdad?». La respuesta de Keith surgió áspera como piedras sobre metal. «El oro me es indiferente. Me importa quién derramó sangre por protegerlo». El silencio se apoderó del lugar. Entonces un último movimiento desesperado. Brentod se abalanzó hacia la mula, hacia la caja falsa, apuntando su arma hacia Luma. Pero antes de poder apretar el gatillo, una silueta surgió a sus espaldas. Thea, ágil y sigilosa, hundió profundamente su cuchillo donde la antigua cicatriz nunca había sanado. Trastabilló, cayendo de rodillas con la mirada desorbitada. Al alzar los ojos encontró a Keith frente a él, el cañón de su arma apuntando entre sus cejas. «Ahora sí te recuerdo», sentenció Keith. El disparo final retumbó. El cuerpo inerte de Brentod se desplomó con un golpe seco y desagradable. El eco de la detonación reverberó en las paredes del cañón. El polvo mancilló su costoso abrigo y el bastón plateado rodó de su mano sin vida. Keith permaneció inmóvil sobre él, el revólver aún humeante, su rostro impasible. Sin satisfacción ni furia, solo el silencio de quien había esperado demasiado para que la justicia se sintiera como algo más que pérdida. El cañón quedó sumido en el silencio, interrumpido únicamente por el viento y el murmullo de la vegetación reseca. Las hermanas, acurrucadas junto a sus padres, susurraban plegarias en apache, temblorosas pero vivas. El anciano abrazaba a su esposa como si aún temiera que alguien pudiera arrebatársela. Thea dirigió su mirada hacia Keith,
Sus manos aún temblaban mientras la sangre fresca manchaba sus dedos. Luma se acercó a él, sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y algo más profundo, indescifrable. Extendió su mano para tocar la manga de su abrigo, pero él permaneció inmóvil. Su mirada seguía fija en el cuerpo de Brentod, como intentando asimilar la realidad ante sus ojos. Incineraron los cuerpos antes del anochecer sin ceremonias, solo por necesidad. Keith mantuvo el silencio mientras las llamas devoraban los restos, pero las hermanas lo observaban atentamente, percibiendo el cambio detrás de su aparente impasibilidad. La ira que lo había mantenido vivo se desvanecía gradualmente, hebra por hebra. Lo que quedaría de él después era una incógnita que ni él mismo podía resolver. Cuando el fuego se extinguió, se adentró solo en el desierto, regresando únicamente después de que el cielo se cubriera de estrellas. No explicó su destino. No era necesario. Algunas heridas requieren aire para sanar. Al amanecer guió al grupo de vuelta al rancho. Los ancianos descansaron en su habitación, demasiado débiles para completar el descenso en un día. Thea y Luma permanecieron silenciosas junto al fuego hasta que Keith finalmente habló. Les reveló sobre la caja auténtica y su contenido. No contenía oro ni joyas, sino un mapa trazado en tinta, desvanecido por el tiempo y doblado tantas veces que se había agrietado como corteza reseca. El mercader, agonizante tiempo atrás, le había revelado que el mapa guiaba a un tesoro enterrado, hurtado a especuladores de guerra y ocultado donde ningún hombre pudiera alcanzarlo. Pero también le había confesado que no le correspondía poseerlo, que llegaría el día en que un joven, su hijo, vendría a reclamarlo. Cade jamás la había abierto, ni siquiera había removido la tela después de volverla a enterrar. Aquella caja le había arrebatado todo, y ahora que Brentod yacía sin vida, ya no era suya para conservar. La extrajo debajo las tablas del suelo, al día siguiente, desenvolviéndola con delicadeza, los dedos temblorosos, no por temor, sino por su peso. Las hermanas contemplaban en silencio, con miradas expectantes, sus padres junto a ellas. Sostuvo la caja por un largo momento, luego asintió una única vez y dirigió su mirada al horizonte. «Es momento de concluir esto», pronunció. 2 días más tarde un joven apareció cabalgando por el sendero del valle, un muchacho con la misma mirada penetrante del comerciante que había expirado en brazos de Cade una década atrás. Portaba una misiva de un abogado en Bicha que certificaba su linaje, su identidad y su derecho legítimo a reclamarla. Cade no formuló preguntas, simplemente le entregó la caja sin ceremonias. El joven la abrió con cuidado, las lágrimas brillando en sus ojos, y susurró: «Gracias», su voz apenas audible. Keida percibió. «No la entierres nuevamente», advirtió. «Ya se ha vertido suficiente sangre por ella». El muchacho partió al amanecer siguiente, y con él se desvaneció el último vínculo que ataba a Keida al pasado. Las hermanas permanecieron. Los días transcurrieron y el rancho recobró su quietud. Pero algo se había transformado. Thea empezó a cultivar hierbas junto al granero. Luma cabalgaba los caballos cada mañana antes del alba. Sus padres descansaban tranquilos, recuperando paulatinamente sus fuerzas en el cobijo de la seguridad. Cade reconstruyó meticulosamente el corral, reorganizó la leña con precisión, reparó la viga deteriorada del techo sobre el porche y con cada martillazo sentía que una parte de su carga se aligeraba. Sin embargo, las noches eran distintas. El silencio que antes le brindaba paz, ahora se sentía vacío y distante. Una noche Thea lo encontró mientras contemplaba las estrellas en el límite del campo. «Sacrificaste todo por ayudarnos», murmuró ella. «Podrías haberte quedado con el tesoro o habernos convertido en tu pago». «No soy esa clase de persona», contestó él. Ella se aproximó un paso más. «No, ciertamente no lo eres. Por eso mismo no podemos abandonarte». Él la miró desconcertado. «Son libres de irse. Siempre lo hemos sido. Jamás exigiste que nos quedáramos». «Lo sabemos», resonó una segunda voz a sus espaldas. Luma apareció sosteniendo una delicada flor silvestre, sus pétalos ondulando con la suave brisa. «Queremos permanecer aquí porque nos devolviste la esperanza», expresó. «Permite que nosotras hagamos lo mismo por ti». Cade las observó detenidamente. Algo en su interior comenzó a derretirse como el hielo cediendo ante los primeros rayos primaverales. No pronunció palabra alguna. No era necesario. En el espacio que compartían, lo no dicho, encontró su lugar natural. La vida en el rancho retomó su cadencia serena.
Pero bajo esa aparente tranquilidad, el ambiente estaba cargado de verdades silenciadas. Beun, quien antes vagaba como una sombra entre las colinas, ahora sentía su pasado despertar con cada mirada cómplice entre las hermanas, con cada susurro que creían imperceptible. Desde aquella noche en que había descubierto su secreto, todo había adquirido un nuevo significado. Ya no las percibía como las esclavas atemorizadas que le habían entregado, ni como víctimas desvalidas necesitadas de refugio. Eran mujeres con determinación, con cicatrices profundas. Y él, sin advertirlo, se había convertido en una pieza más, en el tablero de otro jugador. Cada día que transcurría, acercaba más el momento decisivo, el encuentro con el terrateniente. Las hermanas interpretaban sus roles con meticulosa precisión, perfeccionando la historia fabricada sobre el descubrimiento de la caja oculta bajo las tablas del suelo de Beun. Sin embargo, Beun había sepultado la verdad tiempo atrás bajo capas de remordimiento y olvido. Ahora, con la confianza ganada de las hermanas, la verdad reposaba en sus manos como un arma poderosa. Ellas derramaron lágrimas cuando les reveló la historia auténtica el mercader, desangrándose en el lodo entregándole la misteriosa caja antes de exhalar su último aliento en sus brazos. El ataque sorpresa, las llamas devoradoras, su esposa e hijo, los asaltantes con máscaras oscuras. Todo ello fragmentos dispersos de una existencia destruida por la ambición desmedida. Beun había dejado de ser simplemente un hombre en un rancho. Se había transformado en alguien renovado, alimentado por una ira justificada. Levantó la trampilla oculta bajo su cabaña y recuperó las herramientas de su vida anterior, un par de revólveres Colt, una Winchester de repetición, su desgastado gabán y el sombrero negro que había jurado no volver a portar. Su reflejo en el espejo le devolvió por primera vez en 2 décadas la imagen del cazador de forajidos que alguna vez hizo huir a las bandas como hojas al viento. La víspera del intercambio repasaron el plan exhaustivamente. Las hermanas acudirían sin compañía según lo acordado. Portarían una caja idéntica a la original tallada por las propias manos de Beun, repleta de pergaminos sin valor. La auténtica, aún sellada, permanecería oculta hasta el momento oportuno. Beun cabalgará adelante atravesando el cañón bajo el manto nocturno para apostarse entre las rocas elevadas. Mantendría al terrateniente en su mira las armas preparadas y aseguradas. Si todo marchaba según lo planeado, acabaría con el hombre que destruyó a su familia y liberaría a quienes aún sufrían bajo su yugo. El alba despuntó como una fina línea dorada en el horizonte. Las jóvenes partieron silenciosamente ataviadas con vestidos de piel apache, sus cabezas inclinadas bajo el peso del engaño que estaban por perpetrar. El carruaje avanzó lentamente hacia la misión abandonada que se alzaba junto al río seco exactamente donde el terrateniente había indicado el encuentro. Beun, apostado en las alturas, escudriñaba la escena a través de su catalejo, mientras su corazón retumbaba como un tambor de guerra en su pecho. Y entonces lo divisó el terrateniente descendiendo de su ostentosa carreta negra, con un porte arrogante y una mirada expectante. Se desplazaba con la confianza de quien se cree victorioso. Sin embargo, Beun notó el sutil cojeo en su andar y cuando el hombre se volteó para vociferar órdenes a uno de sus guardias, pudo distinguir la extensa cicatriz que serpenteaba desde su hombro izquierdo hasta su espalda. No había duda, era el último de los asesinos que habían masacrado a su familia. Las hermanas se aproximaron con la caja controlando el temblor de sus manos. El terrateniente chasqueó los dedos y sus secuaces arrastraron a 2 cautivos apaches de edad avanzada amordazados y encadenados. Los padres de las jóvenes. La madre, pese a los golpes y la sangre que manchaba su rostro, irguió la cabeza al ver a sus hijas. El padre apenas logró levantar la mirada. El terrateniente esbozó una sonrisa triunfal. «Han cumplido con su parte», declaró extendiendo su mano hacia la caja. Los dedos de Beun se tensaron alrededor del rifle, su índice acariciando el gatillo mientras contenía la respiración. Una de las hermanas le entregó el objeto. Al abrirla, solo encontró papeles en blanco. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente. «¿Dónde está?», siseó con voz venenosa. Las hermanas mantuvieron su silencio. Los ojos del terrateniente se estrecharon amenazadoramente justo cuando el primer disparo atravesó el aire como un relámpago, haciendo añicos la quietud del momento. Uno de sus guardias se desplomó sin vida. El caos se desató. El segundo disparo de Beun encontró otro objetivo certero.
Las hermanas se lanzaron instintivamente al suelo, protegiendo con sus cuerpos a sus padres heridos. Como una aparición vengadora, Beún descendió de las rocas, sus armas escupiendo fuego, mientras su abrigo ondeaba violentamente contra el viento del cañón. El terrateniente buscó refugio desesperadamente, disparando sin precisión, gritando órdenes frenéticas a sus hombres que caían uno a uno. Pero Beún avanzaba implacable. Cada bala que disparaba era una sentencia inapelable. Cada detonación representaba una voz silenciada que clamaba justicia desde la tumba. El último en quedar con vida era el terrateniente malherido, arrastrándose patéticamente por el polvo hacia su carreta. Beún apareció ante él como un espectro. El hombre se paralizó. «Te conozco», murmuró entrecortadamente. Beún se levantó el sombrero con deliberada lentitud. «¿Conociste a mi esposa? ¿Conociste a mi hijo?» El reconocimiento iluminó tardíamente los ojos del terrateniente. «Por favor», suplicó. Beún levantó su colt. «No más mentiras». Un último disparo. Después, solo quedó el silencio. Las hermanas, todavía temblorosas, liberaron a sus padres mientras Beún se aproximaba. Nadie pronunció palabra. No hacía falta. Todo había concluido. El fantasma había regresado y la represalia se había consumado. Pero Beún no experimentó triunfo, solo el silencioso dolor de un vacío antiguo y profundo. Esa noche, junto a una modesta fogata cerca de las ruinas, las hermanas se acomodaron a su lado. La menor preguntó: «¿Vendrás con nosotras ahora?» Él contempló las llamas. «No estoy hecho para la paz», murmuró, «pero me alegra que ustedes la tengan». Enterraron los cuerpos antes del alba, las hermanas cavando con sus manos desnudas, mientras Beún montaba guardia, los rifles listos, sus ojos siempre alertas. El aroma metálico de la sangre persistía en el aire del cañón, mezclándose con el polvo y la quietud. No hubo plegarias ni palabras para los caídos. Beún ya había expresado todo lo necesario con sus balas. Cuando el último montón de tierra fue aplanado y las cadenas fueron retiradas de los padres de las hermanas, los cuatro permanecieron bajo la tenue luz matutina, contemplando el terreno ensangrentado donde la justicia había sido servida. Beún mantuvo un silencio sepulcral durante el regreso. La misteriosa caja, que permanecía sin abrir, iba amarrada a su montura, como un espectro silencioso, sus secretos aún intactos. Las hermanas se aferraban a sus progenitores, susurrando en su lengua apache, sus voces tan suaves como la brisa acariciando los pastizales. No expresaron gratitud a Beún. No era el momento. Comprendían que ese tipo de agradecimiento no correspondía a un hombre de su naturaleza. En el rancho el sol dibujaba extensas sombras sobre el porche, y por un instante Beún permaneció inmóvil, observando aquella tierra que tanto había intentado borrar de su memoria. La casa yacía en silencio. El pasado más silencioso todavía. Esa noche, junto al fuego, la hermana mayor, con el rostro demacrado y la mirada penetrante, le cuestionó sobre por qué nunca había abierto la caja. Beún contempló fijamente las llamas. «Porque su contenido no me pertenece», respondió. Jamás lo hizo. Al amanecer, las hermanas anunciaron su partida. Sus padres estaban demasiado débiles para emprender el viaje de vuelta, pero su pueblo vendría a buscarlos. La menor vaciló antes de hablar. «¿Nos acompañarías?», Beún negó. «Debo cuidar de mis fantasmas». Ella rozó su mano con delicadeza. «¿Y si ellos no desean ser cuidados?», Beún la observó, verdaderamente la observó. Había dulzura en su mirada, más no debilidad. Ella había conocido el sufrimiento. Lo había superado. «Entonces permaneceré con ellos un tiempo más», contestó. Al siguiente amanecer ellas se habían marchado. Solo quedaban el corral desierto, la casa silenciosa y la caja. Beún la tomó de la silla, la colocó sobre la mesa y la abrió. En su interior encontró antiguos pergaminos, mapas deteriorados y una única moneda de oro con el sello real español. La contempló largamente antes de cerrar la tapa. Algunos tesoros estaban destinados a ser devueltos, no conservados. Partió esa misma tarde, dejando atrás la cabaña, el fuego moribundo y un pasado teñido de sangre. El polvo se elevaba tras su montura como el humo de una hoguera extinguiéndose. No volteó ni una vez. Beún cabalgó durante 5 días sin pausa, atravesando valles resecos y cumbres elevadas donde el viento aullaba como espíritus antiguos. No se detuvo para conversar, no intercambió provisiones, su mente fija únicamente en el hijo del comerciante,
y en aquella caja que había aguardado 2 décadas para encontrar su verdadero destino. La tierra permanecía quieta en esa época, castigada por el sol y agrietada como piel envejecida. Los coyotes lo vigilaban desde los peñascos. Los buitres trazaban círculos pausados sobre su cabeza. Cabalgaba como alguien que no perseguía nada, pero que necesitaba escapar de algo. Al llegar al poblado había crecido más de lo que recordaba, aunque el edificio mantenía su estructura original. Pasó junto a una iglesia, una hilera de comercios y un conjunto de casas nuevas de ladrillo que intentaban encajar. Desmontó frente a una vivienda desgastada, escondida tras un establo. El muchacho, ahora un hombre de 30 años, con la misma mirada cansada de su padre, abrió la puerta. Beún le entregó la caja sin pronunciar palabra inicialmente. Al fin, cuando el peso abandonó sus manos, dijo: «Tu padre me confió esto la noche de su muerte. Me pidió que la protegiera de manos equivocadas. Le fallé. Mi familia entera pagó el precio, pero ahora está donde corresponde». El hombre levantó la tapa con dedos temblorosos y examinó el contenido. El mapa de pergamino protegido en hule, aceitado, la moneda española dorada opacada por los años, y una carta que Beún había redactado la noche anterior, revelando la sangre derramada y la verdad sepultada bajo años de silencio. El hombre lo miró con ojos incrédulos. ¿Por qué traerla ahora? Podrías haberla conservado. Debía ser así. Beún lo interrumpió con una mirada tan cortante que podría haber detenido el latido de un corazón. Hay cosas que no están destinadas a permanecer en nuestras manos, solo para marcharse. Se giró y descendió del porche, dejando la puerta abierta a sus espaldas. El hombre quedó tan perplejo que las palabras de gratitud se le atoraron en la garganta. Beún no necesitaba agradecimientos, no por haber sobrevivido, no por mantener viva la memoria, no por cumplir una promesa que había madurado durante 20 años. Cabalgó hacia el norte, abandonando el pueblo antes de que el sol besara el horizonte. La silla crujía con cada paso del caballo. La espalda le dolía, las rodillas protestaban, pero su corazón latía con una paz que no había conocido en décadas. Ignoraba hacia dónde se dirigiría. Quizás hacia las mesetas elevadas donde su nombre era un misterio. Tal vez hacia los valles fluviales donde los búfalos aún vagaban libres y el cielo se extendía infinito. Pero tenía clara una cosa: jamás regresaría al rancho. Ya no le pertenecía. Era propiedad de la paz, y Beún Macrae solo lo había tomado prestado el tiempo necesario para enterrar su ira. En algún lugar, las hermanas Apache y sus padres habían comenzado nuevas vidas. No sabía si lo recordarían con afecto o simplemente como el hombre que les ayudó a sobrevivir. Deseaba por el bien de ellos que su recuerdo se desvaneciera por completo. Aunque quizás algunas noches junto a fogatas distantes contarían historias sobre aquel vaquero silencioso que les trató con respeto cuando el mundo les dio la espalda, que nunca las tocó ni reclamó, solo protegió lo que quedaba de sus espíritus. Tal vez recordarían la mirada en sus ojos aquella noche cuando juró ayudarlas. No porque estuviera obligado, sino porque no podía darles la espalda otra vez. Era suficiente. No tenía esposa ni descendencia, ni un nombre digno de mencionar en sociedad. Pero había hecho lo que realmente importaba. Había enterrado la maldad con una bala y devuelto lo que no le pertenecía. Y en algún lugar, entre el silencio de los cascos y el viento, Beún Macrae finalmente encontró lo que nunca se atrevió a buscar: la redención. No de Dios, no de la ley, sino de sí mismo. Y cuando se perdió en el horizonte, nadie lo persiguió. Nadie hizo preguntas. El oeste ya no necesitaba más leyendas. Necesitaba hombres que entendieran 2 verdades fundamentales: cuándo partir y cómo hacerlo con dignidad. Soy Joseta Carradio, narraciones que conmueven. Si este relato te cautivó y deseas seguir las aventuras de mi protagonista, Elías Macrae, conocido como Ojo de Águila, te invito a suscribirte a mi canal para mantener vivo el espíritu del indómito oeste. Hasta pronto y que la fortuna te acompañe.